lugar, ¿por qué no le da la bienvenida a uno o dos hermanos que tenga ahí cerca? Dígale: hermano, qué bueno tenerte en medio de nosotros esta mañana. Déjeme saludar a la hermana Astrid Lima, Eunice Herrera también nos sintoniza, hermana Nadia Chico, Gerardo Bautista, la pastora Leví Barra también, hermana María Aguilar. Los saludamos a todos, les mandamos un abrazo, muchas bendiciones, y a todos los que nos ven también a través de nuestras otras plataformas. Amén. Los bendecimos a todos, hermano, y cada uno de ustedes. Es un verdadero placer, hermano, y privilegio que podamos estar esta mañana aquí todos. ¿Dice usted gloria a Dios? ¿Dice usted gloria a Dios? Vaya, qué bueno, qué bueno. Déjeme saludar, veo algunas a los hermanos Espinosa, qué bueno tenerlo, hermano Tino, hermana Mari, qué bueno, su familia también, gloria a Dios. No sé si alguien les acompaña a ustedes que viene por primera vez. No, bueno, de ese lado. ¿Hay alguien que nos acompañe por primera vez? Levante su manita, queremos darle. Veo una familia aquí, me parece, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? Si se ponen de pie para darle la bienvenida. Pónganse de pie, gloria a Dios. Leonel Fuentes, Brian Fuentes y Wendy Villanueva. Qué bueno tenerlos en medio de nosotros. Bienvenidos. Nos gozamos, nos alegramos de tenerlos aquí, ¿verdad? Cada uno de ustedes, también hermano Oscar, hermano también de allá, bienvenidos, Dios me los bendiga. Hermano Julio también, qué bueno tenerlos aquí con nosotros, ¿verdad? De ahí los demás creo que son de casita, pero qué bueno a todos, ¿verdad? Verlos nuevamente hoy día domingo, que nos podamos reunir aquí. Así que yo voy a invitar a mis hermanos servidores, por favor, si pueden pasar repartiendo los sobres de diezmos y ofrendas. Yo voy a dejar, hermano Manuel le toca. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén al Señor? Amén. Mire, vamos a hablar acerca de algo que el Señor me hablaba a mí primeramente, investigando un poquito, sabía que me tocaba, pero cuando empecé a estudiar el tema me quedaba sorprendido de ciertas cosas. Si me ponen atención acá, voy a hacerlo más rápido. De ciertos misterios que Dios tiene para con nosotros, que muchas veces a la mente humana no los podemos comprender. Como por ejemplo, diga el débil, fuerte soy. O sea, alguien usted ha visto que está ya medio caído y que agarre fuerzas, pero en el Señor es posible. Dice, diga el pobre, rico soy. O sea, es algo incomprensible a la mente humana. Por ejemplo, dice, el humilde será exaltado. ¿Cómo es eso? O sea, aquí en la mente humana es para poder tener un puesto tengo que levantarme, pero en el Señor dice que el humilde es levantado. Otro misterio que me quedaba asombrado, dice, el que esté cansado venga a mí. O sea, ¿por qué no diría el Señor, el que esté cansado yo voy a llegar a él? Si no dice, venga a mí. Y estudiando en este misterio venían algunas incógnitas en mi corazón, y al mismo tiempo me quedaba sorprendido aquí. Dice la palabra de, vamos a ver aquí, Hechos capítulo 8, versículo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra de Dios. Voy a leer otro versículo más, dice, Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Solo estoy leyendo algo rápido. Marcos capítulo 6 versículo 37 dice, pero respondiendo él les dijo, dales de vosotros de comer. Está hablando cuando los discípulos le preguntaron, ¿no? Acerca de darles de comer a la multitud. El Señor les dijo, dale de vosotros de comer. Y los discípulos le respondieron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Mire lo que hace el Señor. En el Éxodo 1:12 dice, pero entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y venía a mi corazón algo importante. ¿Cuántos hemos pasado algún momento de escasez económica? Algún problema familiar, podríamos mencionarlo en el problema en el trabajo. Pero ¿será que Dios está utilizando ese tipo de problema para bendecirnos? Pero a la mente humana se nos hace difícil. Por ejemplo, estamos pasando un momento de escasez. El Señor nos manda que vengamos, pero nuestra mente dice, no, tengo que trabajar más. Estamos pasando un momento de ¿qué le podría decir? De enfermedad. Nuestra mente nos dice, descansemos, pero el Señor nos dice, no, vengan a mí. Entonces, ¿será que Dios nos está probando?
a nosotros, porque a los discípulos les dijo: denle ustedes de comer. ¿Acaso el Señor ya no tenía planificado haber dicho yo les voy a multiplicar? Pero los estaba probando a ver qué tanto confiaban en Él. La pregunta hoy en día: ¿qué tanto confiamos nosotros en Dios? Hermano, cuando todo está bonito, sí, yo confío en Dios. Pero cuando están los problemas, cuando está la escasez, muchos dicen: yo no diezmo porque no me hace, no me sobra, me hace falta. ¿Será que Dios está probando los corazones? Con esta pregunta los dejo mientras usted se pone de pie y pasa aquí adelante. ¿Será que Dios nos está probando? Con eso lo invito a que pase adelante con gozo a ofrendar y a diezmar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no me acompaña a orar? Bendecimos lo que usted y yo hemos traído aquí ya. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas los diezmos, las ofrendas que tu pueblo y yo hemos depositado aquí en el alfolí. Señor, te pedimos que sean multiplicados. Señor, te pedimos que bendigas al que da con gozo, con alegría, no con tristeza ni de mala gana, y sabiendo, Señor, que tú eres galardonador, Señor, de los que perseveramos, de los que somos obedientes. Sabemos que tú, Señor, quieres más obediencia que sacrificio. Padre, te bendecimos, que no haya escasez en nuestras mesas, Señor, que haya siempre el pan nuestro de cada día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Añade bendición a tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos todos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, pueden descender, mis amados hermanos, esta preciosa tarde ya. Nos ha avanzado un poquito el tiempo, pero qué bueno, ¿verdad? Que usted hizo este tiempo precioso, maravilloso, hermano, en el cual el Señor nos quiere. Mire qué bonita esta toallita. Gracias a los hermanos. Nos quiere bendecir. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra? Bueno, yo también. Fíjese que es interesante, hermano. Yo quiero tratar de dejarle algo en su corazón. Esta mañana el Señor siempre pues tratando de inquietarme un poco en lo que quiero tratar de transmitirle yo. Y definitivamente en estos tiempos en los cuales nosotros vemos algunos cambios que están sucediendo, nosotros también tenemos que tener algunos cambios y tenemos que tener estrategias de batalla, estrategias, hermano, de lucha. El enemigo indudablemente siempre anda detrás, hermano, viendo de qué manera te hace tropezar, me hace tropezar, de qué manera, hermano, nos estorba para que nosotros no avancemos. Y Dios en su infinita misericordia, hermano, es una bendición que el Señor nos hable a través de su palabra, a través de su palabra profética también, que nos mande la profecía para alentarnos. Y yo desde la mañana vengo compartiendo el arrepentimiento y la conversión, pero quiero traerle ahora, hablarle algo acerca de unos sellos. Y si usted me acompaña al libro, por favor, de Cantares. En el libro de Cantares es algo muy extraordinario en lo cual el Señor nos habla, porque es un diálogo entre el amado y la amada. Dice Cantares 4:12, huerto cerrado eres, le está hablando a la amada. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Huerto cerrado, escuche, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas, a leña, nardos, nardo, azafrán, cálamo aromático y canela, con todos los árboles de incienso y mirra y aloes, con todos los mejores bálsamos. Dice, tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. Indudablemente cuando nosotros vemos este pasaje, estamos tratando de escudriñarlo,
vemos el concepto que el amado tiene de la iglesia, una fuente sellada. Quiere decir que el único que puede penetrar a ese sello es nuestro Señor Jesucristo o el amado. Está hablando de una iglesia que se conserva pura, de una iglesia que se conserva virgen todavía. O sea, no hay nadie que haya roto ese sello. Entonces la iglesia de este tiempo, hermano, nosotros debemos de tratar de comprender de que existe un sello de parte de Dios, en el cual, hermano, usted y yo como iglesia necesitamos mantenernos ahí. La iglesia debe mantenerse en un sentido de pureza, en un sentido, hermano, de ser una novia, hermano, que va a ser presentada como una novia virgen, como una novia, hermano, pura. Entonces, cuando nos habla en el libro de Cantares, nos habla de una fuente sellada. Ahora, yo quisiera hacer alguna pregunta. ¿Alguien entiende lo que es algo sellado? ¿Sí entiende usted lo que es la palabra sellado? Pero esta palabra sellado, escúcheme, no significa cerrada. Significa que hay un sello sobre esa fuente. Entonces, en base a eso es a lo que yo quiero tratar de platicarle algo. Entonces, cuando nosotros vemos en Mateo 26:62, dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Está hablando de la crucifixión, está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdese, la iglesia es una fuente sellada, exclusiva, de uso exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, no para nadie más. Entonces, el enemigo, escúcheme, si pone ataque sobre nuestro Señor Jesucristo o puso un ataque, no lo podrá poner sobre nosotros. Si trató, hermano, de penetrar algo, está hablando, y por eso es que trato de ponerle una base. Y le dijeron: Señor, si nos acordamos que cuando aquel engañador, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y están hablando los fariseos, los principales sacerdotes, y nos acordamos, dice, que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Escúcheme, no creyeron al principio, pero ya cuando nuestro Señor Jesús lo habían puesto en una tumba, dijeron: nos acordamos que eso dijo. A lo mejor es cierto, o a lo mejor no es cierto, pero nos acordamos que Él dijo que iba a resucitar al 3er día. Entonces, por favor, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. Mire, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. O sea, el temor de ellos era de que alguien tomara el cuerpo, pero ellos lo entendían, pero lo hacían ver de una manera, hermano, que no podía pasar. No sé si me estoy dando a entender. Iba a suceder en lo espiritual, pero ellos lo querían hacer ver como algo físico que podía suceder. Pero escucha, entonces, ellos van delante de Pilato, o sea, el principal, y le dice: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Entonces quiere decir que Pilato les concedió guardas para ir a asegurar donde estaba Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche, y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. O sea que no solo fueron, pusieron la piedra, pusieron 2 guardias, sino utilizaron un sello, algo para decir que nadie podía abrir esa tumba. Entonces, si Satanás osó, se atrevió a poner un sello sobre la tumba de Cristo, ¿no se podrá atrever a nosotros a ponernos un sello sobre algo en cual el Señor ya ha sellado sobre nosotros? Entonces, poniendo un poco ahí base para lo que yo le quiero hablar, entonces nosotros debemos entender que este Satanás, hermano, que el Señor lo reprenda, empieza a sellar lo que Dios ya había sellado. Y encima de esto, hermano, entonces es lo que nosotros debemos, y es lo que yo le quiero transmitir. Y quiero, si podemos entenderlo, ¿qué es un sello o qué es sellar? Porque eso es importante para lo que le quiero platicar. Entonces, un sello o sellar tiene algunos significados.
Y uno ese es un instrumento que se utiliza para marcar una señal sobre una superficie de barro, como barro bajo el sello o bajo de cera. La señal servía, escuche, mayormente para identificar la propiedad o era una indicación de autoridad. Se ponía un sello para marcar las vasijas de vino y aceite, así como los otros enseres. Esto se hacía antes de poner el barro al fuego. Los sellos eran en su mayoría en forma de anillo o de cilindros. Entonces, cuando vienen estos hombres y agarran el sello de Pilatos, era un anillo. Por eso es que los ministros en su infinita misericordia nos han dado un anillo, pero no es para lucirlo, sino es un anillo de sellar. Entonces, este anillo lo pusieron ellos, ¡pum!, y sellaron la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Ese anillo o ese sello era un sello que daba, hermano, como un sello de autoridad y que nadie podía penetrar. La iglesia, como fuente sellada, ha sido sellada con la sangre del Cordero de Dios. Y es algo que no se puede romper. Es un símbolo de autoridad, de sello sobre la iglesia. Pero Satanás quiere romper ese sello poniendo otro sello encima. Ahora, déjeme continuar. Entonces, quiere decir que se ponía un sello para marcar las vasijas. Dice la Biblia que usted y yo somos vasijas en las manos del alfarero. Dice la Biblia que el aceite es la unción, el vino es unción y es gozo también, y hay ungimiento. Quiere decir entonces que Satanás quiere poner un sello sobre vasijas para interferir entre el sello del vino, del aceite, sobre aquellos que se dejen marcar, que se dejen sellar. Ahora vamos a ir platicando todavía ahí. Entonces los sellos eran usados con varios propósitos. Número uno, una marca de autenticidad y autoridad para cartas, mandamientos de la realeza. Por eso es que cuando usted sabe, escúcheme, usted sabe cuando está comprando un producto que es genuino y un producto que es chafa. ¿Sí me entiende lo que es chafa, verdad? Que es así Mickey Mouse, que es falso. Imitación, gracias. Usted sabe cuando son tenis de marca que son originales y otros que no son originales. El sello le da un sello de autenticidad, de que es original. De ahí aparece como una ratificación formal de una transacción o de un pacto. Y también sirve como para cerrar puertas, de modo que se mantuviesen alejadas de personas no autorizadas. La iglesia entonces tiene un sello en el cual le da un sello de autenticidad, un sello de pacto y un sello en el cual nadie puede penetrar que no sea ajeno a la iglesia. La iglesia fue sellada y es exclusiva para Cristo Jesús. Pero Satanás, escúcheme, si se atrevió a sellar la tumba de Cristo, va a querer sellarnos a nosotros. Y por eso es que hay muchos sellos que nosotros debemos de ver, pero ponerle atención a estos, porque mire, esto es delicado lo que le voy a decir. Pero entonces, veamos esto pues. El sello falso del diablo. Dice Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Hay un sello falso entonces de Satanás en una sabiduría que no es la que viene de lo alto. ¿Cómo comprobamos que una persona está sellada con algo que no es de lo alto? Cuando esa persona, escúcheme, tiene celos, es ambición y son arrogantes y mentirosos. Es un sello falso de Satanás. Y eso no viene de lo alto. Entonces aquí, hermano, perdóneme, aquí es donde entra el examen en nuestra vida. Porque Satanás no nos va a sellar por encima, sino Satanás comienza a sellar por dentro. Y eso va a traer un cambio en nuestra manera de vivir. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Es un sello falso.
Porque cuando está hablando el apóstol Santiago, la carta al apóstol Santiago, no lo está hablando a los de afuera. No se lo está hablando al que no es convertido. Se lo está hablando a la iglesia de Cristo. Le está hablando a la iglesia de Cantares 4, donde le está diciendo: fuente sellada eres tú, llena de árboles, lleno de óleo, lleno de mirra, lleno de canela. Le está hablando a esa iglesia. Pero de ahí entonces resulta que dice: pero la sabiduría de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Cuando vemos nosotros entonces la diferencia de un sello falso de Satanás con el sello verdadero de Cristo, hay un poco de diferencia. Bueno, un poco o bastante diferencia. Pero entonces cuando nosotros examinamos, fíjese que a mí me da a pensar que aquí hay 3 puntos: terrenal, natural y diabólica. Entonces cuando nosotros vemos, escúcheme, vemos entonces que el diablo pretende abarcar las 3 partes de nuestro cuerpo, o el ser tripartito. Pretende alcanzar lo terrenal, lo natural y lo diabólico. Quiere decir que los sellos de Satanás van a abarcar o quieren abarcar el espíritu, el alma y el cuerpo. Los 3 ámbitos. Pero no va a empezar por el cuerpo. Tiene que empezar por el lado de adentro para poder poner su sello. Ahora, aquí hay algo interesante porque Satanás quiere poner un sello sobre los que ya están sellados. Veamos esto, mire. Voy a ir un poco rápido también por causa del tiempo, pero quiero dejarle esto en su corazón. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, escuche, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿con qué usted y yo fuimos sellados? Bueno, hay una necesidad de tener al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Hay una necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Porque ese sello, esa llenura del Espíritu Santo es un sello de parte de Dios en nuestra vida. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Dice Efesios 4:30: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados. Fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Quiere decir que el Señor en nuestra vida, cuando usted y yo venimos a Cristo, hubo un sello sobre nosotros, sobre esa vasija de barro que somos usted y yo. Hermano, selló y selló el vino, selló el aceite que estaba ahí con el sello del Espíritu Santo de Dios. Ahora, entonces, viene el diablo y quiere poner un sello sobre los que ya están sellados. Dice entonces 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo y no le está haciendo una referencia a los que están afuera. Le está haciendo una referencia a los que están dentro de la iglesia. Porque alguien que apostata, vamos a ver la palabra, es alguien que se vuelve atrás. No es alguien que ni siquiera ha estado dentro de la iglesia o ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Alguien que es un apóstata es alguien que un día estuvo ministrando, estuvo delante de la presencia de Dios y se vuelve atrás. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, Satanás, por medio, escúcheme, de la apostasía, de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios, en la hipocresía de la mentira, quiere sellar a los que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. O sea, sobre el sello que ya está puesto, quiere poner otro sello. Y por eso le puse: si la tumba había sido sellada
con el poder del Padre a través de su Espíritu, Satanás quiso ir a poner un sello sobre esa tumba. Entonces, si nosotros ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, debemos de cuidarnos para que nadie ponga otro sello sobre nuestra vida. Pero el que entristece al Espíritu de Dios, el que no tiene fe, hermano, perdóneme, el que no escucha la palabra, puede ser sellado por otro sello. Nosotros debemos de tener cuidado entonces en la conducta. Debemos de escuchar entonces la apostasía, los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios y las mentiras. Porque eso nos puede llevar a ser sellados por el sello, hermano, de Satanás. Ahora, ¿cómo está eso, pastor? Bueno, veámoslo pues. La sabiduría terrenal entonces sería el antiatrio. La sabiduría animal o natural sería el lugar santo o el antilugar santo, y la sabiduría diabólica sería el antilugar santísimo. Cuando un mover espiritual empiezan los problemas con los que se muestran, es ahí donde empieza a moverse entonces, digamos, la sabiduría terrenal. Si no se detiene esta, sigue al próximo paso, que sería la sabiduría animal o la almática. Y si no hay arrepentimiento a este nivel, el diablo los unge. Y por eso es básico que el Señor, el amor, por cuanto se ama verdaderamente a alguien, se perdona y no hay temor a ese alguien. Cuando hay amor, se fluye en libertad. Quiere decir que entonces, cuando hay problemas, comienza a verse en el ámbito terrenal, se va al ámbito almático, y cuando se llega al ámbito espiritual, entonces ahí se puede perder, escúcheme, el sello de parte del Espíritu Santo de Dios. Y es donde es lo que yo le quiero dejar en su corazón, donde tenemos que tener cuidado en qué vemos, en qué escuchamos, en qué hablamos, en qué practicamos, cuál es nuestra vida devocional con Dios, cuál es nuestro arrepentimiento, cuál es nuestra conversión para con Él. Porque de lo contrario, alguien puede osar a sellarte con una doctrina de demonios. Alguien puede osar a sellarte con espíritus engañadores. Y alguien te puede hacer que seas un apóstata o que nos volvamos apóstatas de la fe. Yo espero que usted me comprenda, mi amado hermano, lo que le quiero dejar. Entonces, la hipocresía de mentirosos y cauterizar la conciencia tiene algo muy interesante. Cauterizo significa, escúcheme, quemar con un hierro de cauterizar. Teniendo cauterizada la conciencia, otros tienen, digamos, la marca de un hierro candente. Esa es la referencia de los apóstatas, cuyas conciencias están cauterizadas por los efectos del pecado y la mentira. Entonces quiere decir que el apóstata, su fruto o su manera de ver, cuando se dice cauterizada la conciencia, es que ya no les afecta pecar o no pecar. Es cuando ya pecan consciente o inconscientemente, les da lo mismo. Ya no hay, escúcheme, ya no hay un redargüimiento, ya no hay un temor. Ya les pusieron un sello sobre el que ya estaba sellado. Y entonces dice, y ahí le puse Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te acusará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dijo el Señor Dios de los ejércitos. Le está hablando al pueblo de Israel, a Jerusalén, a través del profeta Jeremías. Pero le está lanzando una advertencia. La maldad y apartarte te va a castigar y te va a acusar. Y escuche, y dice, malo y amargo es dejar a tu Señor o a tu Dios y faltar al temor de Dios en ti. La apostasía o la cauterización es lo que te aparta y te deja de pensar y de tener miedo de alejarse de Dios. Por eso es que dice en Timoteo, entonces algunos tienen la conciencia cauterizada, o sea, ya no les importa qué diga la gente o qué diga, ya no les importa qué piense Dios, porque su mente ya fue marcado con un hierro candente y ya no tienen, hermano, ni la más mínima, ni el más mínimo remordimiento de conciencia de lo que están haciendo.
Porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras, y dijiste, no serviré al pecado. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. Y dice, yo te planté de buen viñedo, simiente de verdad toda ella. ¿Cómo pues te me has tomado sarmientos de vid extraña? Le está hablando al pueblo de Dios. Aunque te laves con salitre y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Dios. Cuando se pierde entonces y se cae en una apostasía, se cae en una doctrina herética, se cae en un sello satánico, escúcheme, el pecado se vuelve a sellar dentro de una persona. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado de conducta. Cuidado de que escuchamos. Por eso debemos nosotros de seleccionar qué es lo que escuchamos, qué palabra es la que elegimos escuchar. Porque cuando uno, hermano, escúcheme, comienza a abrir el internet y comienza a escuchar a un montón de pastores, créame, uno se encuentra con un montón de sorpresas. Y si alguien, hermano, cree algo que no está correcto, se puede dejar resellar por otra doctrina. Y esa doctrina lo puede llevar a la perdición. Porque esas doctrinas, escúcheme, no llegan al cuerpo, sino llegan al interior de la persona. Déjeme avanzar que voy rápido. La palabra tiene que llegar donde se alojan los sellos del pecado. Porque entonces si una doctrina, una palabra que te dieron, te sella o nos puede llegar a sellar al apartarnos, al pecar ya sin ningún remordimiento, sin ninguna conciencia, quiere decir que el pecado llegó a alojarse hasta lo más profundo de nuestro ser. Y entonces ahí es donde tiene que llegar, hermano, esto, Hebreos 4:12. Porque entonces la palabra de Dios, escúcheme, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza, escúcheme, alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Detengámonos un ratito aquí entonces. ¿Hasta dónde puede llegar a alcanzar entonces el pecado? Mire pues, si la palabra es más penetrante que toda espada de dos filos, la palabra es más penetrante que toda espada de dos filos, y llega hasta penetrar donde hay una división del alma y del espíritu, ¿hasta dónde tiene que llegar entonces o dónde se aloja el pecado? Puede llegar hasta lo más profundo. Llega, escúcheme, llega hasta el alma, puede llegar hasta el espíritu. Pero esto entonces bota la doctrina de los siempre salvos, salvos por gracia, que yo puedo pecar, puedo hacer de todo, pero al menos como ya acepté a Cristo voy a seguir siendo salvo. Perdóneme, no. El que peca, si no David, hermano, perdóneme, David dijo, se están secando mis huesos. Confesé mi pecado. Y entonces empecé a vivir. Pero David, el pecado de David le había llegado hasta los huesos. Necesitaba llegar la palabra. La palabra de Dios dice, es viva. O sea, la palabra de Dios está viva. El librito que usted tiene o la aplicación que usted tiene en su teléfono, escúcheme, es un libro. Es una aplicación. ¿Sí o no? Mire, usted puede tener la mejor Biblia de estudio en papel. La puede forrar, la puede tener toda rayada, todo con apuntes como usted quiera. Su Biblia en el teléfono usted le puede poner, le presiona un botón y le hace highlight ahí, verde, amarillo, anaranjado, lo que usted quiera. Le cambia la letra, se la pone grande, pequeña, de colores, como usted guste. Solo sigue siendo un libro y sigue siendo una aplicación. No la estoy menospreciando, no me vaya a malentender. La palabra es viva cuando la empezamos a vivir. Cuando la empezamos a aplicar. De lo contrario, solo es un libro. El libro más vendido. El libro con mayor traducciones en todos los idiomas. Pero solo ahí se quedaría.
la palabra, para ser efectiva, tiene que llegar a confrontar nuestra vida. Y es la que va a llegar hasta el fondo, porque, mire, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cómo sabemos las intenciones de los pensamientos y del corazón? ¿Usted puede ver las intenciones de mi corazón y mis pensamientos? ¿Yo podré ver los suyos? Uno los puede discernir. Pero si no tiene al Espíritu Santo de Dios, si no, nosotros hemos sido sellados, pero si no está el Espíritu Santo de Dios, pero la palabra que es viva y es eficaz, dice, discierne, o sea, da a conocer los pensamientos y las intenciones. O sea que, mire, cuando usted y yo nos enojamos, cuando viene un predicador, viene una predicadora y nos dice que somos unos pecadores, y nos dice que somos tal cosa o tenemos tal cosa, otra cosa, ¿nos molesta, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le molesta a usted cuando viene alguien y le dice, es que usted como que tiene lepra, dijo el hermano? Sí. ¿A usted le molesta eso que le digan que usted tiene lepra? No. ¿Le molesta que uno le diga que es pecador o no? Bueno, perdóneme, esa es la palabra viva y eficaz que está discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque si no le molesta a usted y no me molesta a mí, es que estamos acomodados. Pero si cuando hay una palabra que dice, no sé, pastor, algo me sabe, no es el pastor, es la palabra que está viva y le está penetrando y está discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esa palabra necesita llegar ahí, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos del cual hablamos. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de la palabra de Dios. O sea, ante sus ojos de Dios, no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Todo lo que nosotros hacemos, hablamos, decimos, todo eso es mostrado en la presencia de Dios. No pensemos que nada es mostrado. Pero entonces nosotros tenemos que, hermano, perdóneme, ahí es donde viene la enseñanza de la mañana. Tiene que venir un arrepentimiento a nuestras vidas. Porque de lo contrario podemos ser sellados en el interior. Y eso es difícil después déjeme avanzar. Entonces hay que salvar a los sellados. Y dice entonces Judas 1:22, tened misericordia de algunos que dudan, que están en el atrio. A otros salvad, arrebatándolos del fuego en el lugar santo. De otros tened misericordia con temor en el lugar santísimo, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces, cuando usted y yo vemos aquí, hay como tres tipos de creyentes. Hay creyentes, entonces escúcheme, creyentes del atrio, creyentes del lugar santo y creyentes, hermano, escúcheme, del lugar santísimo. Y cuando le hablo de creyentes, le hablo de hermanos, le hablo de hijos de Dios. Hay personas entonces que no quieren entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo porque todavía hay duda en su corazón. No es que tengan miedo, sino que es necesario que se acerquen a Dios creyendo que Dios existe. Y mucho creyente no se acerca a Dios porque no cree que Dios existe verdaderamente. Algunos hemos tomado la carrera del evangelio como un juego y nada serio. Pero la verdad es que ser cristiano, ser hijo de Dios, es serio. Y entonces viene esto, hermano, y necesitamos entender nosotros que nosotros tenemos la obligación de salvar
a los del atrio. Tenemos la obligación de salvar a los del lugar santo y a los del lugar santísimo, que hay que meterlos. Porque hay algunos, escúcheme, que sí fueron sellados, pero algunos fueron, nuevamente les pusieron un sello y eso no les permite avanzar. Eso no nos permite avanzar. Porque aquel que duda es como el barco, dice la palabra, que la corriente o los vientos lo llevan de un lugar a otro lugar. Y aquellos, hermanos, dice, hay otros que hay que arrebatarlos del fuego y de otros ya solo tener misericordia, porque ya no se pueden. Atrio, lugar santo, lugar santísimo, cuerpo, alma y espíritu. Los que ya están contaminados en el espíritu, solo nos queda pedirles que tengan misericordia al Señor de ellos. Porque entonces ahí es donde se da, digamos, de doctrinas heréticas, es donde entonces se puede penetrar hasta el corazón de las personas. Y dice segunda Tesalonicenses 2:3, escuche, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. 3 cosas también: apostasía, pecado y perdición. Pero lo que comienza Pablo en Tesalonicenses es que nadie os engañe. Quiere decir que el engaño puede penetrar a pensar que Cristo ya vino o que Cristo no viene, que está bien pecar o no pecar, que hay perdición o que no hay perdición. Hay otras versiones, dice la versión moderna, dice que no dejéis que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía. O sea, el Señor Jesús no puede venir sin que haya primero una apostasía generalizada en medio de la iglesia. Que nadie os desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzca una gran rebelión contra Dios y que se dé a conocer al hombre lleno de la impiedad y el destinado a la ruina. Antes de que suceda eso, entonces puede haber una gran rebelión contra Dios. ¿Y dónde se va a dar la rebelión contra Dios? ¿Afuera o adentro? En la iglesia. Entonces escúcheme, tenemos que tener nosotros cuidado. Porque si estamos viendo los tiempos que estamos viviendo, entonces está cerca a que de la iglesia, aparte de que va a haber un gran avivamiento y una gran cosecha, pero muchos de los que, hermano, escúcheme, se dejaron sellar, se van a rebelar contra Dios. Se puede apostatar de la fe. Y es, hermano, donde todos tenemos que tener cuidado. Yo le aseguro que si pregunto aquí, ¿usted conoce a alguien que haya estado en la iglesia y que hoy ya no le sirva y que usted lo vea que ya anda en el mundo como un mundano? ¿Usted pudiera levantarme su mano? Vaya, por lo menos 3, 4 valientes hay. Aunque hay otros que ni siquiera han salido de la iglesia, pero ya viven como mundanos. Porque están dentro de la iglesia, perdóneme, están dentro de la iglesia. Y eso pueden ser apóstatas dentro de la iglesia. No es de que, hermano, perdóneme, no es que yo le esté acusando a usted. Solo le estoy tratando de que la espada penetre y que nos discierna a todos, porque nadie está exento aquí. ¿Habrá alguien que no sea pecador aquí? ¿Habrá alguien que sea un santo? Y pido un par de velas ahí. Aquí todos, hermano, perdóneme, todos estamos bajo la lupa de la palabra de Dios. Entonces, las doctrinas heréticas son las que penetran en el corazón. Y a penetrar en el corazón, entonces, hermano, podemos llegar a lo que es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La acción de renegar, un caer atrás, un retirarse, un abandono. O sea, alguien que ya conoce a Cristo, alguien que fue sellado por el Espíritu Santo de Dios, alguien que le ha servido a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace esa persona?
reniega después a Dios, cae atrás, se retira. Pero también dice que es una palabra en griega compuesta por apo, que significa caer, alejarse de, y estasis, que significa rebelión. Entonces se utiliza para señalar una revuelta política o una revuelta militar. Significado del acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras. Entonces la apostasía es como una rebelión dentro del ser humano, en la cual se rebela contra la sana doctrina y la enseñanza para adoptar otras doctrinas que son las que penetran en el corazón. Déjeme ponerle una y espero que usted me la entienda, y si alguien me mira, pues después podemos platicar. Pero es como aquel que un día le empezó a servir a Dios, fue sellado y comenzó a judaizar. Se volvió judaizante y comienza a practicar todo lo judío, y que hay que volver a la Torah, que hay que volver a hacer esto, que hay que Yahvé, que Yeshua Mashiach, que el Ruach, que comienza esto, que comienza con todas las cosas. Comienzan a apostatar de la fe nuevamente. Como aquellos que comienzan también y que después que ya comienzan con grupos familiares, que mega crecimiento, que con los 144, que con los 12 del gobierno, que con etcétera, 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 comienzan a apostatar de la doctrina sana. Entonces eso se llama una apostasía. Se relaciona también con la rebelión contra Dios, instigada originalmente por Satanás, el dragón apóstata. Entonces, ¿quién es el más interesado en que los sellados se vuelvan apóstatas? Así, pero dígalo así. Entonces, Satanás es el más interesado que los sellados se vuelvan apóstatas. Claro, él era el sello de la perfección, dice la Biblia. Ezequiel habla de eso. Dice la Biblia. Ezequiel habla de eso. Pero habla acerca de esto, que entonces el más interesado en querer sellar a los sellados es Satanás. Pero no baja él, sino comienza a levantar doctrinas heréticas. Comienza a levantar enseñanzas mentirosas, doctrinas de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y entonces la gente comienza a creer, comienza a mezclar. Y entonces la doctrina y esa enseñanza comienza a penetrar al tal punto que se comienza a alojar en el alma, en el espíritu de la persona. Ahí comienza el sello. Comienza a sellar, mire, toda vez comienza a sellar el espíritu. Lo siguiente va a sellar el alma. Y lo tercero va a dar luz en el cuerpo. Entonces en el cuerpo, hermano, el cuerpo ya solo es el móvil o el instrumento de demostrar la apostasía que empezó en el espíritu. Sí, me estoy dando a comprender, ¿verdad? Entonces la apostasía comienza en el espíritu. O sea, lo primero que quiere penetrar algo es penetrar en lo que tú crees y en lo que yo creo. Porque si nos llega a mover de nuestra fe, nos llega a mover de lo que hemos creído, hemos confesado, de lo que hemos sido sellados. Porque qué extraordinario ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, pero hermano, es algo extraordinario el sello del Espíritu Santo de Dios. Mire, el que tiene el sello del Espíritu Santo de Dios, hermano, se sacó la lotería. Porque es algo extraordinario, hermano, tener la llenura del Espíritu de Dios. Es algo extraordinario, hermano, tener al Espíritu Santo en nuestro lado. Pero entonces, cuando se penetra ese sello, que quieren poner otro sello sobre ese sello, lo que quieren es penetrarte en el espíritu, penetrarte en el alma. Porque cambiando tu manera de pensar y de creer, te van a echar a perder. La apostasía generalizada con arrepentimiento. O sea que se puede regresar, se puede regresar. Dice Jeremías 8:4, y les dirás, así dice el Señor, los que caen no se levantan, el que se desvía no se arrepiente.
Está preguntando el Señor. ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía y se aferran al engaño y rehúsan volver? Pero el Señor, mire, le está dando una oportunidad y está diciendo, ¿acaso el que peca y cae no se puede levantar? ¿Acaso el que cae, el que se desvía, no se puede arrepentir? ¿Por qué entonces hay algunos que cayendo en apostasía se aferran al engaño y se rehúsan a volver? Quiere decir que se puede volver de una apostasía si hay un arrepentimiento. Pero hay quienes no quieren ese arrepentimiento. Y entonces dice Oseas 14:4, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano, como una fuente sellada. Pero ¿podremos volver entonces de una apostasía? Pero hay quienes no quieren volver de una apostasía. Entonces, hay apostasía sin arrepentimiento, que entonces es un sello en el alma. Mire lo que dice la palabra, 2 Timoteo 3:7. Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres apostataron, se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también en este tiempo se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con lo de aquellos dos. Entonces hay quienes nunca van a llegar al pleno conocimiento porque no se arrepienten, porque no quieren, porque entonces ya ese sello ya les llegó al alma. Y así como Janes y, usted sabe quién era Janes y Jambres, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Eran aquellos dos brujos, hechiceros, que tiraron sus varas cuando Moisés tira su vara también y se convierte en serpiente. Aquellos que eran servidores de Faraón en ese tiempo. Ellos se opusieron, aunque sabían que Moisés era un siervo de Dios, pero ellos se opusieron. De la misma manera dice, hoy se oponen a la verdad hombres de mente depravada, mente alma, ya les llegó la depravación al alma. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué pasó con Judas? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Qué piensa usted? Sintió remordimiento, dice una hermana, pero no sintió arrepentimiento. Sí, sintió remordimiento. Yo pienso, y como diría alguien redondeando, es mi opinión personal propia mía, que sí se arrepintió. Se arrepintió, pero no alcanzó la misericordia porque él se quiso quitar la vida. Porque si se hubiera arrepentido verdaderamente, va y le pide perdón a Dios. ¿Usted cree que Cristo le hubiera negado el perdón a Judas? Pero sintió remordimiento y se arrepintió. Pero como ya había sido sellado en su alma y en su espíritu, el mismo Satanás lo lleva a quitarse la vida. Es lo que sucede con creyentes hoy. ¿Usted no ha escuchado que hay cristianos que se quitan la vida? ¿Por qué? Porque ya han llegado al grado de que les han sellado el alma y el espíritu. ¿No escucha usted cristianos que dicen, ay, mejor me quiero ir ya con el Señor porque mucho sufrimiento? Perdóneme, hay que revisarse si no lo sellaron ya.
Porque es necesario que entremos al reino de los cielos a través de mucho sufrimiento, dice la palabra. Entonces, el que no quiera sufrir, que se vaya, pare de sufrir. Pero es necesario que la iglesia entre a través de muchas pruebas y tribulaciones para purificación de su cuerpo, de su espíritu, de su alma, de todo su ser integral. Pero entonces, mire, dice, diciendo, he pecado, he entregado sangre inocente. Pero ellos le dijeron, a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó, fue y se ahorcó. Ya tenía un sello, que aunque él reconoció que había hecho mal, no le alcanzó para arrepentirse totalmente. Así hay gente que sabe que ha pecado, o que hemos pecado, que hemos fallado, pero el orgullo no nos deja arrepentirnos. Bueno, gracias, por lo menos ya hay un true, aunque no hay un amén, ya hay un true. Ya voy a terminar, pastor ya se va a callar en un ratito. Sello en el espíritu. Todavía estoy fresquecito. Entonces dice la Biblia, Lucas 17:25, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí entonces nosotros tenemos que diferenciar un poco algunas cosas. Por ejemplo, fíjese pues, que cuando nos habla dice que primero son días difíciles los que nos esperan, como en los días de Noé. Así como en los días de Noé rechazaron el arca, en estos días están rechazando el arca, que es Cristo Jesús. Ahora, tenemos que ver entonces que hay, como en los días de Noé y en el día de Noé. Primero son plurales, o es un plural, días, y luego hay un día. Lo mismo aparece ahí. Fue lo mismo en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían y plantaban y construían. Pero el día, escúcheme entonces, hay días malos y difíciles que son los que estamos viviendo, pero son los días de oportunidad. Porque en los días de Noé, así será como en los días del hombre, que hay una oportunidad al arrepentimiento. Pero cuando venga el día en que Noé entró en el arca, entonces ya no va a haber tiempo. Por eso es que tenemos que diferenciar esto. En los días hay oportunidad, pero en el día se va a cerrar el arca, como en los días de Lot. En los días de Lot llegaron y dijeron, salgan de ahí, salgan vamos, ¿qué estás loco? ¿Cómo va? Si aquí está próspero todo. Aquí tengo a mi novio, a mi esposo, y dijo otro, porque así era, perdóneme. Dice que vivían hombre con hombre. Llegaron ahí, los ángeles les hicieron la advertencia. Hubo tiempo al arrepentimiento. Pero hasta el día en que Lot salió de ahí, no llovió agua como en los días de Noé, sino llovió fuego y azufre. Entonces hay que diferenciar entre los días que estamos viviendo, que hay oportunidad al arrepentimiento y a volvernos, a esperar a que venga el día y, ay no, hasta el día, mire ahí, me agarro de la punta del zapato de alguien para irme. Perdóneme, no. Porque dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, o sea que el zapato le va a quedar en la mano. Ay, mire, mi esposa es la que se consagra, yo por ella es que me voy a hacer salvo. Mi papá, mi mamá. Individual, claro. Perdón, individual. Claro que sí. Hay tiempo, hay oportunidad.
en los días del Hijo del Hombre. Pero cuando venga el día, perdóneme hermano, sálvese el que pueda. Va a empezar a sonar la canción de Marino. ¿Sabe cuál es la canción de Marino? La de la gran tribulación, nunca la ha escuchado usted. Se oye un grito. No, esa no me la sé. Pero entonces mire, a mí me pone a pensar esa canción, yo no sé si usted la ha escuchado. Porque quiere decir que el que la está cantando se quedó porque estaba viendo todo. Porque estaban ahí y estaba viendo una hija que está buscando, un marido que está buscando, el caos que había, se había quedado. Yo prefiero mejor desde arriba. Porque el que se deje sellar en el espíritu y en el alma, ahí va a limpiar su sello. Pastor, de veras, sí, ahí vamos a ir, vamos llegando ya. En los últimos días el sello en el espíritu, 2 Timoteo 3:1. Pero debes saber en qué días. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de los amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. O sea, perdóneme, aquí hay un sello en el espíritu. Pastor, pero ¿cómo así? Bueno, se lo voy a poner así, mire, separadito para que lo veamos y con eso voy a terminar. Dice la versión TLA en el mismo pasaje, en este mismo pasaje, mire, 2 Timoteo 3:1. Yo quiero que usted lo vea. Perdóneme. TLA, habrá gente egoísta. Número 1, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetará a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos, ofenderán a todos, serán crueles. Solo ahí hay 9 cosas. 11, violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás. Odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actúan sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero en su conducta demostrarán lo contrario. Solo aquí hay 18 cosas. 6, 6, 6. 18 cosas. Un sello en el espíritu. Ahora, si por casualidad hubiera algún egoísta, hubiera alguno que ame mucho el dinero más y más, alguien que no respete a Dios, algún jovencito que no obedezca a sus padres, alguna jovencita que no obedezca a sus padres, algún adulto que no obedezca a sus padres, alguien que sea malagradecido, alguien que en vez de obedecer a Dios haga lo que se le da la gana, entonces solo déjeme decirle, está en peligro de que haya un sello en su espíritu. Se acabaron los amenes. Y tan lindo que íbamos. Íbamos bien bonito en aviada. Y hay que compresionar. Entonces cuando nosotros vemos estas 18 cosas, 6, 6, 6, nos habla que cosas que sí penetran en el alma y llegan al espíritu. Y entonces dice Apocalipsis 13:16, también hizo que a todos les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, no importaba que fueran ricos, pobres, grandes o pequeños, libres o esclavos, todos tenían que llevar una marca, un sello.
Pero ¿qué es lo que comienza a sellar el espíritu? ¿Lo regresamos? ¿O ya se nos quedó? Entonces, mire pues, tómele foto y usted lo estudia en su casa. Y ahí usted mira si más de algún síntoma aparece por ahí. Si le aparecieron síntomas, tómese un Mejoral o una Vitapirena, qué sé yo, algo. O un Salandrus para las agruras. Pero, entonces, el sello de la bestia, hermano, comienza. No en la frente que le van a poner el sello ahí o en la mano. Comienza en el espíritu. Comienza donde dice que entonces le hizo a todos. No importaba, escúcheme, no importaba si tenían pisto, dinero, billete, como le llame, si eran pobres o eran ricos. No importaba si eran grandotes de adultos o pequeños de niños. No importaba si estaban libres o eran esclavos. Ya los habían marcado en el espíritu. Y llevaban una marca. Porque marcados en el espíritu, ya son fáciles de decirle, venga, lo voy a marcar en su mano. Ah, pues sí, ya adentro ya hay una convicción. Ya no le va a costar a la bestia decirle, venga, los voy a marcar. Uy, no, la Biblia dice que no debe marcarse uno. Perdóneme, ya la Biblia ya no le va a importar. Porque ya el sello ya penetró en el espíritu. Nadie podía comprar ni vender nada. Entonces quiere decir de que no se iba a poder trabajar. Yo por eso me quiero retirar ya. Pero dice, ni comprar ni vender nada, sino que si no tenía esa marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre en la frente. Pero ¿dónde empezó ese número? En el espíritu. Hay que esforzarse mucho para poder comprender. Si hay alguien que entienda, trate de encontrar el significado del número del monstruo, porque es el número de un ser humano. Ese número es 666. Si usted lo busca en el lenguaje actual, sí es la traducción. Si usted multiplica, ganó matemáticas como yo gané matemáticas y multiplico 3 por 6, me da un total de 18 cosas. 18 marcas entonces que pueden penetrar al espíritu y que le dejan una marca, porque como es un número de hombre, todas esas áreas que le mencioné se manifiestan en el ser humano. O sea que empecemos, en lugar de sumar marcas, mejor restémoslas. Restémoslas del espíritu y del alma. Perdóneme, hermano, pastor, usted hoy vino muy, bueno, es que ya tengo hambre. Los engañados, ya termino. El monstruo fue capturado junto con el falso profeta en su presencia, que había hecho maravillas. El falso profeta había engañado con milagros a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su estatua. Los dos fueron lanzados vivos al lago donde el azufre arde en llamas. ¿Quiénes son los que fueron engañados? Los que tienen un receptor ya adentro. O sea que, escúcheme, el cristiano, el hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios, no puede seguir señales humanas. O sea que le digan, mire, hago descender oro del cielo. ¡Wow! Porque eso es lo que la gente quiere. ¿Acaso, mire, en los tiempos de Jesús, Jesús no les dijo que ustedes no me siguen, pues? Y voy a usar esta palabra, escúcheme, y usted la busca en el original porque así dice. Ustedes me buscan, me siguen porque les di de hartar, les dijo. Con lo que usó el pasaje que estaba usando Manuel, ahí dice. Ustedes me siguen porque como ya tengo días de estarles dando de comer, por eso me están siguiendo, porque les di de hartar, dijo. Pero ustedes no me siguen por la palabra. No me siguen por esto. Me están siguiendo porque como miran señales, como miran que les estoy dando de gratis, por eso es que me siguen. Entonces la iglesia, oye, escúcheme, mucha gente solo quiere ir a la iglesia a buscar sus beneficios, a buscar sus señales.
Pero a Cristo lo buscamos porque lo amamos, porque queremos obedecerlo y porque ha puesto un sello dentro de nosotros. Pero mire, el que se ha dejado el que se va a dejar engañar, es porque ya no le va a costar nada a la bestia dejar engañarlo, porque ya le penetró al espíritu y lo marcó. Entonces debemos de tener cuidado que escuchamos, y ya con esta sí me retiro. La garantía del sello del Espíritu Santo, 2 Corintios 1:20. Pues tantas cosas como sean las promesas de Dios en Él, todas son sí, amén. Por eso también por medio de Él, amén. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Quien también, escúcheme, nos selló y nos dio en el Espíritu en nuestro corazón como garantía, como una fuente sellada. Es mi amada. Una garantía del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces la garantía, hermano, para dejarnos, y ahora sí termino porque se me acabó, si no seguía. Gracias a Dios, pastor, diga usted. Pero como garantía, perdóneme hermano, perdone que me haya extendido, solo prediqué 1 hora con 4 minutos. Pero ahora lo que nos queda, entonces es quitar ese sello. Y no, míreme bien y escúcheme bien, no estoy acusando a nadie. La palabra se expone. Como dijo un pastor que nos visitó, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Alguna cayó entre espinos, junto al camino y entre piedras, y otra en buena tierra. El pastor salió a tirar la palabra. Usted decide dónde cae. ¿Dónde la quiere dejar caer? Yo no vengo a acusar a nadie. Dios me libre. El acusador es el Satanás. Que el Señor lo reprenda. Yo vine a exponerle un pensamiento de parte de Dios. Pero por si hubiera algo en el cual el Señor le haya hablado, yo le dejo abierto el altar para que vengamos y que el Espíritu Santo de Dios nos selle. Y si alguno, hermano, escúcheme, se ha sentido atacado, no es de mi parte. Pero sí lo que yo quiero hacer esta tarde es arrancar todo sello que no sea el sello del Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque hoy vamos a fluir en una unción profética, donde dice que el profeta va, puede arrancar y destruye todo lo que el Padre no ha sembrado. Así que yo quiero invitarlo, si usted quiere venir, voy a invitar al hermano que dirige. Y si usted quiere pasar aquí al frente, es más, nos despedimos de los hermanos de la transmisión, los bendecimos, hermanos, gracias por sintonizarnos.